Hola y bienvenidos al siguiente video de Unigine 2 Engine. En esta clase vamos a crear una propiedad que haga que un nodo también pueda rotar en el escenario. En la clase anterior hicimos que el material ball que tenemos actualmente rote sobre el escenario, pero para hacer eso nosotros usamos el código base que Unigine crea por nosotros cuando en este caso creó el proyecto por primera vez. En esta clase vamos a crear en cambio un componente o una propiedad que haga ese trabajo, o sea que modifique los datos en este caso del nodo, o sea los datos de transformación del nodo. Aproveché para importar un modelaje del cual yo compré hace bastante tiempo para poder tener algo más atractivo a la hora de trabajar. Entonces vamos viendo cómo realizar esta tarea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear componentes en este caso? Bueno, en C++ es un tanto diferente. Si ustedes trabajaran, por ejemplo, con C#, basta con irse al apartado que dice aquí Create y aquí debería salir una opción de Create C# Component o Create C# Property o alguna cosa así por el estilo. En C++ nosotros no tenemos esa opción. Nosotros en C++ tenemos que hacerlo de forma más manual. Entonces, para esto nosotros tendríamos que regresar a Visual Studio y añadir dos ficheros adicionales. Como les digo, nos toca hacerlo de forma manual. Entonces, creé los dos ficheros, en este caso los llamé rotatemovement.h y rotatemovement.cpp. Entonces vamos a revisar cómo crear la lógica en este caso para realizar esa tarea. Y lo primero que vamos a necesitar, pues bien, es heredar del component base. Para nosotros poder saber dónde se encuentra esta clase, pues tenemos que hacer un include del fichero correspondiente. Y en este caso eso se encuentra en Unigine Component System, el cual posee algunas de las clases bases en este caso que tengan que ver con sistemas de componentes. Esta es una y es una de las principales, Component Base. Entonces creamos una clase que la llamamos Rotate Movement. Le puse final porque ninguna otra clase más, o por lo menos no tengo proyectado que otra clase herede de este Rotate Movement, por eso le pongo final. Entonces le estoy diciendo a través de los dos puntos public que va a heredar de component base. Perfecto. Una de las cosas que Unigine nos pide en este caso cuando nosotros creamos propiedades o componentes, en primer lugar es usar esta macro component define, en el cual nos pide cuál es el nombre del componente que actualmente estamos creando y de qué clase está heredando. No es suficiente con solo hacer esto de aquí. Él necesita a través de la macro generar información adicional para evitar problemas de compilación. Entonces nos pide el uso de este component define. Otra cosa que nos pide es cuál va a ser el método de inicialización de ese componente y cuál va a ser el método para actualizar este componente. Estos dos datos en realidad son opcionales en cierto sentido, a pesar de que sí los necesitamos muchas veces, ya que por ejemplo el componente o una propiedad solamente puede tener datos y no va a modificar nada. Entonces estos componentes podrían estar de más, pero en este caso sí necesito modificar el nodo que tenga incorporado este componente. Por lo tanto sí voy a tener que crear en este caso un método update y un método init. Entonces necesito decirle a través de estas macros cuáles son esos métodos. Entonces el cual solo nos pide el nombre de esos métodos. Perfecto. Y lo siguiente ya es como trabajar normal, a excepción de esta parte de aquí que ya vamos a analizarlo. Entonces le estoy diciendo que los dos métodos van a ser protegidos. Esto ya es cuestión del diseño que uno quiera para su proyecto. El cual estoy diciendo el método init, que yo ya le especifiqué cuál es, y al igual con el método update estoy creando porque voy a gestionar lógica ahí adentro. Perfecto. Después con un acceso privado estoy creando un método interno en este caso para que me ayude a codificar mejor o tener una organización más clara a la hora de codificar. Y lo siguiente es el prof param, o sea los parámetros de este componente o los parámetros de esta propiedad. Esta es otra macro. Y esta macro nos sirve para reflejar información que se encuentre en C++ y reflejarla dentro de Unigine Engine, en este caso dentro del editor. El cual estoy diciendo que el parámetro es flotante, pero aquí hay algo en particular. Como pueden ver, la F empieza con mayúscula, cuando nosotros sabemos que un tipo de dato flow, todo empieza con minúscula. Unigine sí nos pide que nosotros especificamos el tipo de dato con el primer valor, en este caso con la primera letra en mayúscula.
ya es algo interno en este caso de Unigine. Incluso nosotros podemos revisar este proc_param y nos debería decir más o menos cómo son los datos o qué datos espera. Hay más de estos proc_param, incluso hay un proc struct, si nosotros queremos alguna estructura, si queremos algún array, si queremos algún nombre. Hay bastantes propiedades que nosotros podemos añadir en este caso para este componente. Perfecto, entonces el nombre que va a tener y si queremos darle algún dato de inicialización. Perfecto, y lo siguiente que voy a guardarme es un puntero del nodo que está incorporando esta propiedad o este componente. Muy bien, entonces ya habiendo declarado la clase, ahora vamos a definirla. Y otra de las cosas que Unigine nos pide es que nosotros registremos el componente para poder ser usado. En este caso también nos pide que usemos la macro register component. Y lo único que nos pide es el nombre del componente que se va a registrar. Toda esta información son reflejos para que el editor pueda trabajar tranquilamente. Lo siguiente que tengo es un método interno que yo creé para validar en este caso punteros. Nada más, o sea, va a retornar bool, o sea, va a retornar true si el puntero existe, o sea, está apuntándose a un lugar válido, y va a regresar falso si el puntero no está apuntándose en ningún lugar válido. Entonces, es solamente un método o una función de ayuda, nada más. Entonces, dentro del método init, que va a ser el primero que se va a ejecutar cuando este objeto se haya construido, una vez que terminó la construcción, el primer método que va a ejecutar es el init. Lo que le estoy preguntando es que si el nodo que tiene este componente es válido, o sea, si este componente está asociado a algún nodo. Entonces, le pregunto si es válido, o sea, el nodo es válido, estoy asociado a algún nodo. Entonces, si me da true, entonces voy a guardarme dentro del puntero que declaré ese nodo nuevo, nada más. Es solamente para poder trabajar bien y evitarme hacer este cálculo en cada frame. Nosotros tenemos que buscar el mayor rendimiento posible. Entonces, una de las partes para buscar mayor rendimiento posible es hacer esto o hacer este tipo de asignaciones muchas veces en la inicialización. Perfecto, entonces lo siguiente que estoy haciendo es a través de isValid que yo creé, preguntando si el puntero apunta hacia un lugar válido. Entonces, si es true, entonces voy a implementar el método rotateNode. Perfecto, que me pide una referencia. Entonces, como esto es un puntero, yo necesito desreferenciar ese puntero para poder pasarle el objeto que está en esa dirección de memoria. Perfecto. Y por último tengo el método rotateNode, que fue el que creé, mejor dicho, que fue el que declaré acá dentro del punto H, en el cual estoy guardándome, como hicimos en la clase anterior, el delta time a través del Unigine get ifps. Perfecto. Y lo siguiente es el set word rotation, en el cual voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un set word transform, o sea, no voy a hacerlo solo con la rotación. En teoría esto incluye todo: rotación, traslado y escala. Entonces le estoy diciendo que utilice la transformación actual y que lo multiplique por un nodo que también devuelve una matriz 4, que es rotate z, porque voy a rotarlo en el ángulo de z. Entonces, en teoría, este método solo va a tocar los parámetros de rotación, pero no va a hacer nada con los de escala y con los de transformación, en el cual estoy paseando el rotation rate, que fue el parámetro que creamos, por delta time. Básicamente es lo mismo que hicimos en la clase anterior. Y perfecto, esto sería todo por la creación del componente, pero todavía nos falta algo más. Otra de las cosas que Unigine pide para poder implementar nuestros propios componentes es, aparte de registrar el componente, es decirle al sistema que inicialice en este caso el component system. Para eso nos tenemos que venir a add system logic, en este caso incorporar o hacer un include del Unigine component system que contiene el component system, o sea, voy a llamar el objeto component system que existe dentro, en este caso, del proyecto, que obtenga, ya que esto me devuelve un, ¿cómo que se llama? Un PTR, ¿cómo que se llama? Un puntero, en este caso, un smart pointer, en este caso de Unigine, que me devuelva ese puntero, y lo que voy a decirles es que inicialice el sistema de componentes.
Y perfecto, ahora sí, esto sería todo. Entonces nosotros ahora con esto tendríamos que pasar a compilar. Pero aquí hay algo interesante y es una de las cosas que no me gusta de Unigine. Nosotros tendremos que compilar, en este caso, el proyecto o la solución. Pero aparte de eso, nosotros vamos a tener que hacer un debug a través de Visual Studio. Dándole clic aquí, o sea que ejecute en este caso el proyecto directamente desde Visual Studio. Como les digo, esta es una de las cosas que no me gusta de Unigine, ya que si yo compilo nomás y regreso al editor para, en teoría, comenzar a trabajar con ese componente, no lo voy a encontrar. Entonces como que necesito hacer una compilación general absolutamente de todo, que se ejecute en debug o ya en release para poder encontrar el componente dentro del editor. Entonces ven, está funcionando perfecto. No hay problema con eso. Entonces nosotros ahora sí podemos regresar al editor y nos deberíamos ya encontrar una carpeta que se llama así, Component System, que en este caso contiene la propiedad que acabamos de crear. Entonces para poder añadirle la propiedad en este caso a este nodo, vamos a tener que seleccionar el nodo e irnos acá al apartado dice No Property, y aquí debería salirnos Add New Property, el cual me va a pedir cuál propiedad quieres que añada. Entonces la que acabamos de crear, y aquí está el valor de Rotation Rate que nosotros estamos reflejando desde código para que se pueda ver aquí desde el editor. Entonces perfecto, entonces como digo, esto está rotando como la otra esfera. Entonces nosotros podemos modificar el valor directamente aquí. Podemos decirle que no rote 45 grados, sino que rote no sé, 90, que rote más rápido. Entonces guardamos y vamos acá a hacer run. Esperemos un momentito. Perfecto, como ven, él está rotando mucho más rápido. Entonces para eso nos sirve en este caso ese reflejo, para no estar haciendo modificaciones solo en el código, sino que nos permita a diseñadores, en este caso, que trabajen con el motor, ellos poder implementar los valores que más les convengan. Y perfecto, muchachos, esto sería todo por esta clase. Si les gustó el video y la información que les brindé les fue de utilidad, pueden darme un like y suscribiéndose a este canal. Espero que la clase no haya quedado muy compleja. Pueden volver a ver el video si es que no entendieron algo. Pero en esencia esto es lo que vamos a seguir haciendo en los siguientes videos. Entonces muchachos, esto sería todo por esta clase. Los estoy viendo en el próximo video.